Good morning, Vietnam. Tampoco iba a gritar tanto, me estoy recuperando. Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo acaba de comenzar una nueva emisión del Noticero. Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar acompañando junto a un gran equipo para compartir las informaciones, las novedades, las noticias, toda la actualidad en un montón de ámbitos de Argentina y el mundo. Hacía el chiste porque fueron semanas para mucha gente, no solo de la radio, sino a ustedes seguramente en sus casas. Estas últimas semanas fueron bravas con la salud, ¿sí? Tos, algunos casos también de alguna otra cosita dando vueltas, así que a cuidarse mucho y tampoco iba a hacer todo el desgaste porque me quedan 2 horas por delante. Así que hechas las disculpas del caso, damos la bienvenida a Presentaciones de Rigor y saludamos del otro lado. Che, lo tengo re oscura la luz, medio Star Wars me salió la luz de aire hoy. Así que saludamos ahí, aprovechamos también a saludar al señor Nahuel Isela, hoy todo. Directamente hoy le decimos es todo. Se puso hasta la capucha y es un maestro Jedi. Saludamos como siempre también a Victoria Duclos y Boet, que está con nanas, pero siempre hace el manejo de redes y de comunidad. También a Javier Aliceri, que debe estar llegando en la asistencia de producción. Y a todo el equipo de El Noticero y de Punto Cero, que durante estos próximos 120 minutos nos van a estar acompañando con mucha información. Y si digo 120 minutos, incluyo justamente el minuto que acabamos de contar. ¿Por qué? Porque ya tenemos del otro lado al señor Alejandro Nava para darle la bienvenida, para saludarlo, para decir que tenemos nuestra economía de a pie, ¿sí? Y obviamente para darle tiempo, espacio y lugar para que nos cuente justamente alguna de las tantas cosas que suceden en materia económica en Argentina en estos últimos días. Así que, haciendo también el aviso de que la semana pasada no estuvimos al aire, imagino que tenés un acumulado, y cuando hablamos de acumulado en economía a veces no está bueno. No. Así que bienvenido, Ale. El mic y el tiempo del Noti es todo tuyo. Bueno, buenos días, Diego, y buenos días a toda la oyentada del Noticero. Sí, efectivamente, en Argentina si hay algo que, digamos, no se queda sin información o contenido es la economía, y sobre todo en estos momentos en los cuales parece ser la estrella. Yo creo que la economía va a jugar un rol preponderante en la definición del voto este año, por lo cual vamos a tener muchos temas económicos importantes. De hecho, es posible, probable, quizá hasta se concrete, que el ministro de Economía termine siendo uno de los candidatos o precandidatos a presidente en estas elecciones PASO. Así que, como para dimensionar la importancia que tiene la economía hoy en la República Argentina. Sí, estamos hablando de Sergio Massa, que, por cierto, más allá de cualquier tipo de confirmación, se especulaba desde hacía meses, podemos decir, por poner algún tipo de lapso temporal, que iba a ser uno de los precandidatos o por lo menos una de las fichas para poner dentro de una mesa optativa de precandidatos presidenciales. Sí, e incluso veamos los debates de campaña de los precandidatos presidenciales, todos han rondado por el tema económico. Pensemos en recortes en el gasto público, la demolición del Banco Central, la dolarización, todos han sido ítems que han rondado alrededor de la economía como si no existieran otros temas que preocuparan como educación, salud, derechos humanos, en fin. El tema hoy por hoy es la economía y dentro de la economía argentina la inflación. Y la inflación es, digamos, lo que nos agobia porque lo sufrimos en la billetera cada vez que vamos al supermercado o cada vez que tenemos que pagar una cuenta. Este mes ha tenido un alivio, algunos lo ven como una desaceleración. Yo en realidad lo que estoy viendo es que hay como que se van turnando las variables. El mes pasado, cuando tocó el pico de 8.4, que fue el pico de variación más alto de los últimos 12 meses, bueno, lo que ahí incidió en ese índice fue una suba muy importante en alimentos y bebidas y en ropa, en vestimenta. Este mes de mayo, la inflación ha sido de 7.8, más baja que el 8.4,
pero está igual en niveles altísimos, altísimos de inflación, Sí. al punto de que llegamos a una variación interanual del 114%, la más alta inflación interanual de los últimos 12 meses. ¿Sí? Eh, y ese 7.8 en esta oportunidad estuvo incentivado por una variación en lo que fueron los gastos del hogar, sobre todo las tarifas. Es decir, la adecuación de tarifas es lo que hizo que el índice de inflación estuviera en los niveles de 7.8. Eso y un incremento en restaurantes y hotelería que, permítanme decirlo, entiendo yo, no tiene que ver con ninguna estacionalidad, sino más bien con un colchón que se está formando. Y un poco para entender este índice de 7.8 de mayo, lo que hice también fue mirar la variación de los precios mayoristas, y ahí nos encontramos con un índice de 7.1 en los precios mayoristas. Esto es, los precios mayoristas serían aquellos que tienen los productores de los servicios o bienes que nosotros estamos consumiendo en la economía real. Y puede llegar a ser una anticipación de lo que va a ser la inflación futura, porque primero aumentan los costes y luego aumenta el precio final del producto puesto al público en general. Ale, te hago Y una también pregunta, hay, perdón que te interrumpa que antes que me olvide y con suma ignorancia. Nosotros tenemos una cifra, vamos a decirle 8,4, 7,9, una cifra de inflación, ¿sí? Mensual. Ahora, vos sí, cuando hablas de algunos ítems dentro de esta inflación, por ejemplo, hablaste de, no sé, alimentos y bebidas por un lado, el otro puede ser, no sé, transporte, etcétera. Ese número general, entonces, ¿es representativo? ¿Podríamos estar pendiente, perdón, más en detalle de qué área es la que va aumentando, como para no tener un número elevado en general, cuando por ahí lo que se eleva son algunos rubros en específico que pueden inferir mayor o menos representatividad en nuestra vida diaria? No sé si fui claro con la pregunta. a ver, el índice de inflación, por cómo se mide en la República Argentina, es sobre una canasta de productos y servicios. Y dentro de esa canasta de productos y servicios está dividida en diferentes rubros. Uno, y el más importante, es alimentos y bebidas. Este ítem, alimentos y bebidas, incide en la canasta básica de alimentos, por lo cual es importante para la medición de otro de los ítems que tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes del país, que es el índice de pobreza y el índice de indigencia. En el último año, el rubro que más aumentó dentro de esta canasta ha sido alimentos y bebidas, y es el que estuvo impulsando el índice de inflación hacia arriba. En este mes de mayo no se registra un valor digamos, de alimentos y bebidas por muy lejano o muy distinto del índice de inflación. Digamos, el mes pasado estaba en torno al 10% y este mes de mayo estuvo en torno al 8,4%, más cercano al índice general de Claro, precios. sí. Lo que tuvo una fuerte incidencia fue las tarifas. La variación mensual de las tarifas en este mes de mayo fue del 12%, casi del 12%, 11,9%. Es decir, estuvo casi al doble de lo que es el índice general de precios. Si el índice general de precios es 7,8 y el aumento de las tarifas fue del 12%, casi que duplicó el nivel general de precios. Fue lo que más incidió. En Lo este, en que e- menos en este caso, incidió en perdón, este nivel. como para sumar a lo que yo te preguntaba y dentro de lo que estás dando como respuesta, digo, en este caso es aún peor que ver el número de inflación general del índice mensual. Exactamente, porque uno puede decir, pero ¿cómo? Dicen que aumenta en torno al 8% y a Claro, mí las tarifas se me duplicaron claro, de sí, sí. gas, de luz, de Sí, celulares. o ni siquiera digo eh, duplicaron, pero sí un 12% más caro, lo cual hace, digamos, es claro, es evidente que es mucho más que 8,
12%, decir, bueno, lo que por ahí en general dicen que es un 8%, bueno, para mí no. A mí me montaron todos los servicios, todas las tarifas que llegaron, las boletas abajo del sobrecito, abajo de la puerta, y es más de 12%. Entonces, también hay que tomar cierta relatividad del número que mes a mes refleja el gobierno. Sí, y a ver, y también nos pega de distinta manera, porque ahora que se acercan las épocas invernales, en donde uno utiliza mucho más la calefacción en sus hogares, eh, obviamente que un aumento en las tarifas de gas y de luz, que son, digamos, las matrices de energía que se utilizan para calefaccionar los hogares, eh, incide mucho más en la cuenta final, en el presupuesto final, un incremento del 12% en las tarifas, porque es en el mes en el cual se produce, o es en la época en la cual se produce un mayor consumo de gas y de electricidad, porque, bueno, tenemos menos horas de luz, ¿sí? Entonces utilizamos más energía eléctrica y además utilizamos la energía eléctrica y el gas para calefaccionar el hogar. Con lo cual, en el presupuesto final, ¿sí? Nosotros tenemos un incremento mayor al 12% en nuestros gastos, por una cuestión de que consumimos más de esos bienes y servicios. Entonces, eh, muchas veces el índice del nivel general de precios es un indicativo, pero no refleja la realidad de nuestros bolsillos. Y como quería cerrar con lo siguiente, lo que estamos notando también, lo que se está viendo en las variables económicas, es que el índice de precios final, el de consumidor, está muy por encima, por ejemplo, de la tasa de devaluación de la moneda, al menos del dólar oficial. Eh, Está entre 10 y 15 puntos por arriba, esto es, el índice de inflación o los precios aumentaron entre un 10 y un 15% más en el último año que, por ejemplo, lo que se devaluó o lo que aumentó la cotización del dólar, ¿sí? Con lo cual es muy probable que en los próximos días haya un acomodamiento, una acomodación, dirían los neologistas, del precio del dólar. ¿Esto qué quiere decir? Va a subir la cotización del dólar, tanto sea del oficial como del dólar informal o dólar blue. ¿Por qué? Porque viene retrasado respecto del nivel general de precios. Y ojo, atención, porque esto podría llegar a ser un disparador para la remarcación de precios que ya ya es inútil negarlo. Los precios se fijan en función a la cotización, a si sube o baja el dólar. Entonces, si decimos que el precio del dólar está un poco retrasado respecto del nivel general de precios, es probable que cuando se produzca este acomodamiento de la cotización del dólar, también se produzca una acomodación o un acomodamiento del nivel general de precios. Así que en los próximos meses yo veo que la inflación alta va a ser una constante. Lo que habría que preguntarse es cómo es posible que no haya dentro de la economía un estallido, porque es imposible de soportar una devaluación o, mejor dicho, un incremento de los precios del 115% en una economía. Evidentemente hay una gran informalidad que está haciendo que se sostenga toda la economía y todo el nivel general de precios, y que creo que va a ser una de las claves que van a tener que atacarse para poder acomodar las variables y volver a una senda descendente del nivel general de precios, que no va a ser de un día para el otro. No hay medidas mágicas, no hay dolarización mágica que corte la inflación. Esto es una medida a largo plazo y sí, sin lugar a dudas, va a tener que atacarse la economía informal. Esto es, todo lo que se cobra en negro. Hay una gran cantidad de ingresos en las familias que está en negro, que va a tener que formalizarse para poder encauzar la economía a niveles de precios más
acordes a los de un país tranquilo. Sí, como para ir finalizando, Ale, ¿cómo sería esto de que una familia blanquee o formalice su economía justamente familiar o personal? No, yo lo que intuyo es que hay un gran número de personas que reciben ingresos por canales que todavía el Estado no ha detectado, no ha formalizado. Cuando digo esto, por ejemplo, estoy pensando en bienes y servicios que se contratan o que se venden, servicios que se venden al exterior. Por ejemplo, muchos trabajadores que desde sus hogares trabajan en informática o en sistemas y que cobran su salario en dólares porque lo venden al exterior. Y todo ese ingreso, de alguna manera, no está todavía formalizado o no está realmente medido y que en gran medida hace a que digamos, la economía familiar se pueda sostener de alguna manera, porque los precios aumentan y no todos pueden convalidarlo. Si no pueden todos convalidarlo con los ingresos formales es porque hay ingresos informales por otro lugar que el Estado no está detectando. A eso es a lo que me refiero que va a tener que atacar. Ahora, eso no significa que vaya digamos, a perseguir a las familias que por ahí compran algo y no le dan la boleta en regla. Eso sería, digamos, un menudeo, pero sí hay bienes y servicios que evidentemente se están vendiendo al exterior y que no están ingresando por los canales formales, pero que están influyendo en la economía, sosteniendo o convalidando estos precios elevados que hay y que se ven en el nivel general de precios. Muy bien. Bueno, el escenario sigue siendo complejo semana a semana. Sí, sí, y yo creo que, reitero, va a tener mucha incidencia esto en la campaña electoral, con lo cual veremos si finalmente el ministro de Economía decide presentarse como candidato a presidente, veremos cómo resuelve, qué medidas toma para, digamos, mostrar una gestión que lo haga ser un candidato apetecible para votar. O si definitivamente lo que ocurre, es otra especulación, puede haber cambios en el Ministerio de Economía en función de que sería muy difícil sostener la gestión en una economía tan compleja y una campaña electoral presidencial, ¿no? Sí, sí. De Eh, hecho, sobra el ejemplo de justamente la gestión anterior, Mauricio Macri, para lanzarse a la reelección. Creo que lo que tenía como para mostrar a las claras sobre la mesa era su administración de 4 años y evidentemente eso lo llevó a que pierda las elecciones y se convierta en el único que no pudo volver a ganar una elección cuando se presentó a una reelección. Y en este caso, Sergio Massa, más allá que no es el presidente, sin lugar a dudas es el que lleva las riendas de la economía en este momento y desde hace un tiempo en el país, y sería como poner sobre la mesa justamente para una campaña política, hipotéticamente hablando, potencialmente hablando, esto es lo que estás haciendo. Así que no le veo el mejor augurio de ser este el camino a seguir para una campaña. Sí, evidentemente yo creo que se van a venir cambios que no se están anunciando hoy, pero que van a tener un impacto en la economía de a pie, sobre todo por este panorama electoral. Y déjame decirte que Mauricio fue el primero que no fue reelecto siendo oficialista. Luego tuvimos los casos de Trump y de Bolsonaro. Y es probable que el escenario se repita en la República Argentina. Va, no es que es probable, directamente no se presentó el presidente a la reelección, sabiendo que claramente no es un candidato competitivo. Tal cual. Bueno, Ale, tendremos que seguir hablando. Y bueno, lo que dijiste como para también tirar ahí una punta sobre la mesa es, no anuncian ahora, pero ¿cuándo? Porque tenemos paso en agosto, en octubre las presidenciales, en noviembre una posible segunda vuelta. Tiempo no nos queda. No, yo creo que estos anuncios son inminentes
se van a dar sobre la fecha de cierre de la presentación de candidatos a las PASO, que se van a producir ahora, en estos días, en las próximas horas. Así que la semana que viene muy probablemente estemos con un panorama de la economía que sea muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. No quiere decir que vaya a haber cambios abruptos en las variables, pero sí muy probablemente en quienes conduzcan los destinos de la economía. Es lo que se espera, es lo que se augura, y creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra. Así que hay mucho hermetismo, mucho silencio, pero sin lugar a dudas, en la semana que viene tal vez estemos hablando de otras conducciones en el Ministerio de Economía. Muy bien. El que no tengo dudas que va a seguir con la conducción de nuestra economía de a pie es Alejandro Nava, semana a semana. Tan necesario los viernes comenzar la mañana. Y además, te voy a elogiar, Ale. A mí no me gusta elogiarte. Me gusta elogiar a la No, gente, sí, no pero particularmente no a a mí. vos. Exactamente, nuestra amistad no nos permite ese tipo de cariño, de afecto. Parte del acuerdo No, no. prenupcial que tuvimos allá tiempo, hace décadas. Tengo que elogiarte porque la verdad que para empezar un viernes a la mañana, dar la bienvenida al fin de todo lo que va a venir con un fin de extra largo y hablar de economía, y vos lo haces, la verdad que bastante ameno, agradable, ganas de escuchar algo que por ahí no son las mejores noticias y sin embargo le pones todo. Bueno, te agradezco el elogio, no elogio, pero igual vos sabés que nuestro cariño tiene que ver con la distancia. Sí. ¿Querés resumirlo en una palabra para que se entienda que no sea un chiste interno? Sí, cuanto más lejos estoy de ti, más me querés. O lo que vendría a ser más cierto, me querés lejos. Muy bien. Bueno, Ale, muchísimas gracias como siempre, como todos los viernes para hablar de economía de a pie. Te mando un abrazo grande y bueno, ahora sí a descansar y anticipo un feliz día. Bueno, muchas gracias. Déjame saludarla a Vicky y déjame saludarlo al genio de Nahuel, Sí, ahora ya llegó que... Juli también y está Mateo del otro lado, si querés extender Ah, saludos. bueno, bueno, no, no, entonces sí, está... Ya con Mateo solo es un equipazo, pero también la saludamos a Juli. Muy bien. Saludamos entonces a Alejandro Nava con nuestra economía de a pie. Muchísimas gracias. Buen fin de y anticipamos también feliz Día del Padre. Portate bien, sé buen padre. Sean buenos padres quienes los hacen, porque la mayoría no tienen todos los casilleros completos. Así que quien no tiene que hacer culpa de nada, tira la piedra ahí a la pasada. Así que nosotros vamos a seguir con información. Estamos hoy bastante distendidos, pero vamos a continuar porque hay mucha información. Vamos a tener ahora la palabra de Karen Abayay, como todas las semanas, como todos los viernes también, con las noticias, con la actualidad medioambiental, también con la misma relevancia, misma importancia justamente como así tiene la economía en nuestro país, bueno, así debe ser y así es justamente el medio ambiente. Así que vamos a escucharla sin perder más tiempo a Karen Abayay con las noticias, con la actualidad medioambiental. Hola, buen día a todos. Bueno, para la columna ambiental de esta semana les quería contar sobre el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que fue advertido, un fenómeno climático, que fue advertido esta semana por la Organización de las Naciones Unidas. Si bien el Niño es un fenómeno meteorológico regular, nosotros estamos en un contexto de cambio climático también en paralelo, entonces este fenómeno del Niño viene también a tener características especiales en este contexto de cambio climático. Bueno, como les decía, es un fenómeno climático que es natural en realidad y está asociado al calentamiento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, tropical, central y oriental. Se produce cada 2 a 7 años y los episodios de este patrón climático suelen durar entre 9 y 12 meses. Este patrón climático es bastante conocido porque está asociado a un aumento de las precipitaciones en algunas zonas del sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, lo que se dice el Cuerno de África y Asia Central. Y por el contrario, en algunas otras zonas lo que provoca son graves sequías, como lo hacen países como Australia, Indonesia y algunas partes del sur de Asia. También otra característica que tiene es que las aguas cálidas que produce este fenómeno climático pueden alimentar huracanes en el centro y este del Océano Pacífico,
mientras también dificultan la formación de huracanes en el otro lado, lo que sería el Océano Atlántico. Bueno, nosotros los últimos 3 años estuvimos afectados por el patrón climático La Niña, que en realidad tiene la característica de bajar ligeramente las temperaturas globales, pero bueno, acá la advertencia es por el Niño porque naturalmente es más cálido, pero en este contexto de cambio climático eh, tuvo que salir la ONU a advertir sobre sus efectos y que estos se van a intensificar aún más. Los científicos dicen que, bueno, esto es particularmente preocupante porque la última vez que el Niño estuvo en pleno apogeo fue en 2016 y fue justamente ese año el que fue el año más caluroso registrado en la historia. Los meteorólogos entonces advierten que esta vez el Niño, con el calentamiento global excesivo eh, por efecto del cambio climático, puede llegar a ser que el mundo se enfrente a temperaturas récord e incluso elevar esas temperaturas que tenemos como objetivo a nivel mundial para no pasarnos, que es el 1,5 grados. Bueno, ¿y qué es lo que hace el Niño entonces? Como les conté anteriormente, afectado por el aumento de la temperatura del mar, lo que hace es generar todas estas lluvias más intensas e inundaciones. Y bueno, hay algunos países obviamente que están más propensos. Por todo el tema de las sequías, es que el Niño también este año podría generar pérdidas económicas globales de 3 billones de dólares. Esto es según un estudio publicado el mes pasado por la revista Science, lo cual va a hacer que reduzca el PBI a medida que el clima extremo va perjudicando a la producción agrícola, la fabricación y puede también que esto ayude a propagar enfermedades. Bueno, un ejemplo de todo esto ya lo estamos viendo en el norte del planeta, sobre todo, con los incendios forestales que hubo en Canadá estas últimas semanas y que encima la particularidad que tuvieron, todos seguramente vimos esa foto bastante apocalíptica de Nueva York, toda cubierta de humo y con esa postal que parecía sacada de Marte por el color naranja que había provocado este humo en el ambiente. Bueno, esto sucedió porque Canadá en ese momento estaba y sigue con focos activos de incendios y bueno, por toda esta cuestión del cambio climático es que estamos viendo hoy en día que todos estos incendios forestales cruzan las fronteras y no solamente afectan a la zona puntual donde está el incendio, sino que se propaga aún más. Gracias a esto, en los últimos años se multiplicó por 27 la cantidad de personas que se ven expuestas a la contaminación tóxica por incendios forestales al menos una vez al año en esta parte del mundo. Y es justamente metafórico que los dos países que experimentan estos extremos, como son Estados Unidos y Canadá, son a la vez los grandes productores y consumidores de petróleo y gas, que son obviamente las actividades que se conoce ya por evidencia científica que generan los gases de efecto invernadero que, bueno, fueron provocando este aumento de la temperatura global. Pero un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar la temperatura global son los océanos, ya que son los que absorben ese calor y gracias a eso podemos ir viendo cómo está la temperatura global del planeta. Bueno, de acuerdo con esto fue que este año tuvimos la noticia de que durante el 2022 las aguas de los océanos tuvieron un aumento significativo, el más alto de los últimos 40 años, o sea, es que se llevan registros. Y los científicos coinciden en que esto no es justamente por un tema del cambio del calentamiento global, sino también que podría llegar a haber sido un vaticinio de la llegada de este patrón climático que es el Niño. Bueno, frente a todo esto, ¿cómo está el mundo preparado para este patrón climático? Bueno, en lo que coinciden todas las agencias climáticas es que ante todo es importante preparar a las poblaciones con alertas tempranas. ¿Por qué? Porque este fenómeno es conocido por todos estos eventos climáticos bastante de mayor envergadura. Por eso la intensidad en realidad no es algo que se pueda controlar, la intensidad de estos eventos climáticos que se pueden llegar a evidenciar,
pero sí se puede controlar los sistemas de alerta temprana, por lo menos para todas las poblaciones. Bueno, y en paralelo quería contarles también, como para ya ir cerrando esta columna de la semana, que también se está produciendo en estos días en la ciudad de Bonn, en Alemania, la reunión preparatoria para la conferencia de las partes número 28 que se va a realizar en Dubái en unos meses. Bueno, y fue de esta reunión, en este contexto de las reuniones preparatorias, que se la escuchó a Greta Thunberg junto a otros activistas pedir por el abandono gradual de los combustibles fósiles, y creo que esto trae a colación todo esto del patrón climático del Niño, que como les decía al inicio, es un patrón normal del clima, pero ante este calentamiento global se ve más intensificado. Y como sabemos, este calentamiento global se produce gracias a la emisión, o sea, hay evidencia científica de que se produce gracias a la emisión de gases que hacen que se produzca este efecto invernadero y este aumento de la temperatura global. Así que bueno, veremos cómo sucede estas reuniones y que esta conferencia de las partes, este camino hacia la conferencia de las partes número 28, traiga mejores negociaciones en torno a lo que es la lucha por el cambio climático. Así que bueno, este fue como el resumen de las noticias ambientales más importantes de la semana. Muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos la semana que viene. Ahí tuvimos la palabra de Karen Abayay con la actualidad medioambiental. Lo escuché como un dejo ahí también. Para mí todos en estas últimas 2 semanas algo tuvimos, así que a seguir cuidándonos y ahora con la baja de temperaturas aún más. Nosotros ahora rápidamente, porque tenemos un montón de contenidos en esta mañana de viernes, nos vamos a ir al flash informativo. Luego una gran canción, una muy buena canción para levantar la mañana en este fin de XXL. ¿Sí? Así que levantemos la jornada con flash informativo, música y ya venimos con mucha más información en este noticiero. Inflación variada. Los índices de inflación en mayo subieron 7,8%, una leve baja respecto al 8,4% en abril. En los últimos 12 meses, el acumulado es de 114,2% y alcanza 42,2% en lo que va del año. Otro nombre, mismos nombres. El Frente de Todos ahora se llama Unión por la Patria. Representantes de distintos sectores del oficialismo coincidieron en que estaba desgastado. Jujuy protesta. Agrupaciones docentes y otros sectores de trabajadores se manifestaron en la noche del jueves con antorchas contra la reforma constitucional aprobada en la provincia de Jujuy. Además, este viernes llevan adelante un paro general de actividades y denunciaron penalmente al gobernador Gerardo Morales. Sin Cecilia y sin justicia. Se realizó una marcha en Chaco para pedir justicia por Cecilia Strisowski. Los participantes de la movilización aseguraron que hay muchas personas desaparecidas y víctimas de femicidios y reclamaron el fin de la impunidad en Chaco. Continente conquistado. La selección argentina de fútbol masculino le ganó 2-0 a Australia en un partido amistoso en Beijing, China. El próximo lunes, y sin Messi, Otamendi y Di María, Argentina enfrentará desde las 9 de la mañana a Indonesia en Yakarta.